11:11 de la mañana, un cielo bastante nublado, está pesadísimo, pero pesadísimo. Pesado, Una cantidad de humedad. ¿Cómo estamos Muchísima. para hoy? 22 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Esperamos una máxima, ya te digo. ¿De cuánto? ya te digo, de 30 grados. De 30 grados para hoy. Y con algunas lluvias. Hay 86, es el porcentaje de la humedad. Uy, se nota. Por eso está Dios. pesadito. ¿Qué es lo que Se nota, mata? se nota, Lo se que nota. lo que mata la humedad, amigo, lo que mata ¿Y la quién humedad. juega hoy? Matías Camisani. Sí, vino de vino, camisa, tipo. vino Matías. Y si se portan bien, mañana puede venir Sacone. No, Porque tengo ¿de verdad? Tengo Hace calor tengo para grabación, Viviana. tengo grabación, pero me lo saco acá. Bueno, pero por ahí viene grabación, el entrenador de arquero de River, Sacone. Para lo que no hace calor es para tomar un vinito rico. Oh, y ha viene. llegado Marisol, nuestra sommelier. Gracias que viniste. Mirá lo que es esa exposición de rosados que tenemos Chicos, por ahí. Yo dije, hace calor, ¿qué puede acompañar un día como este, como el que acaban de describir? Un rico rosado bien fresquito como están estos, porque estos vinieron de la heladera. Quiero que lo sepan, están muy fresquitos. bien. Preparados Doy fe. para ser tomados por todo el equipo, ¿Entendés todo? Fabuloso. por supuesto. Hemos cabe recibido alguna muchas duda. propuestas para recorrer los barrios, ¿eh? Ah, bueno. Sí, ya anoté. ¿Alguna sugerencia? ¿Por dónde Después te cuento. arrancamos? Después te cuento. Tiene miedo de contarlo al aire. Después te cuento. Sí, me da miedo. Bueno, ¿son de rosado? ¿No son de rosado? Sí, soy de Sí, sí, sí. me ¿Gusta? mucho, gusta. sí. Gusta de verdad. Me Sí. encanta. Porque traje distintas cosas. Son todos rosados, son todos distintas uvas. Vieron que los vinos rosados en realidad se hacen con uvas tintas. Entonces elegí traer algunos blends y traer algunos rosados muy particulares como para que probemos la diferencia. Porque también está esta idea de que los rosados son todos iguales o que son vinitos suavecitos. Entonces traje un rosado de Syrah, traje un rosado de Malbec con Pinot Noir. Ajá. Y además traje algo bien interesante que es un vino que es además orgánico, biodinámico, vegano, otro que es orgánico, vegano y sin TAC, y así también charlamos Mirá un qué poco de bien. eso, que son cosas que se hablan en el Sí. mundo del vino, y hay muchas veces la gente no sabe que por ahí los vinos no son veganos en general, ¿sí? Si no tienen certificación es muy probable que se hayan usado derivados de origen animal en ¿Podemos el empezar proceso. por ahí para Sí, entender claro. cómo se fabrica o cómo se hace un vino Sí. vegano? Sí, de hecho vamos a arrancar probando, yo les voy a pasar para que ustedes puedan probar. El Chacana es el Nuna, esto es de la única en realidad o la más grande, el más grande viñedo biodinámico que hay en Argentina, y es además un vino vegano. Vos me preguntabas, Lore, ¿qué es ser vegano? Sí. En realidad en el proceso productivo del vino habitualmente se utilizan derivados de origen animal, derivados de leche, derivados de huevo, gelatinas, y por eso cuando hacemos en esa parte del proceso la clarificación del vino, que es lo que se hace para que se vea así clarito, bien transparente y demás, para eliminar los sólidos que están en suspensión, Sí. hay contacto con estos elementos de origen animal. Entonces, cuando se trabaja con un vino que es vegano, lo que se hace en realidad es trabajar o bien con proteínas vegetales o apelar al tiempo. Los vinos que pasan varias temporadas, por ejemplo, en una cava a baja temperatura y demás, terminan decantando solos, y todos los sólidos que están dentro del vino terminan siendo eliminados después a través de una filtración y a través del propio decantado. Ahora, en general se usan derivados de origen animal, sobre todo en los vinos más jóvenes. Mirá vos. Por eso, Ahí si vos- estaba la historia, estaba ¿no? el De cuento, por qué sí. eran o no aptos para quienes son veganos. Porque de hecho cualquiera de ustedes diría, bueno, el vino se hace con uva. Claro, que ¿de dónde están los animales? ¿De dónde están los animales? Claro. Bueno, en realidad esta parte del proceso que se llama clarificación, que es cuando ya el vino está fermentado y listo, se filtró, se decantó, pero todavía quedan sólidos. Bueno, en general, cada vez menos, pero se siguen utilizando derivados de origen animal. Mirá. Por lo cual van a encontrar, como en esta botella del Chacana, que atrás tiene una certificación que dice vegan, que tiene que ver con esto, con indicar que acá no hubo ningún uso de esos elementos. Fantástico. ¿Cómo Y eso, lo o sea ven? que hay que buscarlo eso directamente. Sí. Si uno es está en vegano, hay que ir a buscar la etiqueta. En la contraetiqueta, yo acá tengo dos que tienen el sello de vegan, y tiene que ver con esto, que Muy no rico. se usó, no está puesto solo por poner, digamos, hay una certificación específica que cuenta Sí. esto. Muy rico, Y en este caso es un blend de Syrah, Malbec y Tanat. Fíjense, 3 uvas para hacer este vino rosado, que cuando son blends, en realidad vos tenés los vinos hechos por separado y después los unís. Claro. No es que unís todas las uvas y haces una cofermentación. Eso es posible, pero no es lo más habitual. En general vas a hacer los vinos por separado y el vinólogo va a hacer el corte. Tiene un pelín más de acidez que Está un algunos poco- otros. tiene más frescura, está más marcada, eso que sentís acá que te da como Sí. sensación de salivación, Sí. es la acidez. Bien, Exactamente. ok, La acidez ok. es lo que nosotros habitualmente hablamos o mencionamos como frescura.
frescura de un vino. Claro, Por eso decimos claro. que son más frescos. Más frescos, ahí va, Porque perfecto. sentimos ahí como cuando mordes un cítrico, por Sí, ejemplo, claro, que tal te da cual. esa sensación de salivación. Sí. Esa es la acidez. Todos los vinos tienen acidez, Claro. todos. ¿Por qué? Si ustedes tomamos acá un shot de tequila, de ron, de vodka, de callaza, ¿Qué es eso? ¿Qué Dale, sienten? ¿Qué sienten? Ojeda. ¿Ah? ¿Qué Calor. se siente aparte de Calor. Se siente calor. ¿Por qué? Sensación pseudotérmica de calor que genera el alcohol. En los vinos, fíjense que si los tomamos a temperatura no queman en la boca ni en la garganta. Es verdad. Eso es por la acidez. Ahí va. Entonces, si son blancos, rosados, cuantos más frescos son, generalmente vamos a tener más acidez. Y a ver, por ejemplo, los tintos tienen un poquito menos, por aparte tienen tanino y demás, pero todos tienen acidez. Bien. Si prestan atención, en todo se siente. Ideal para acompañar qué, por ejemplo. Este me parece que podría ir bien para la picada previa. Sí, porque vieron que es bien suavecito. Me Me gusta, gusta. Sí, está bien. Es Entonces, suave. por ahí Sí, ya sí, con sí. cualquier otro plato un poco más especiado y demás, lo vamos a perder un poco a este vino. Bien, ok. O para tomar solo. Ay, Para sí. tomar solo o para Claro, tragos. a veces, no sé, llegas del trabajo, no sé, merendaste tarde, ya comiste algo tarde, no tenés muchas ganas de cenar y Sí. hay que esperar un ratito a lo mejor para la cena. Y decir, Sí. bueno, me voy tomando un vinito mientras hago la cena. Exacto, mientras o vas hago tiempo cocinando. para tener un poquito más de hambre. Totalmente, totalmente. Bien. Ideal. Y lo que tiene este particular, que también es interesante, es este concepto de la biodinamia, que en algún momento lo vamos a explorar, que es más que orgánico. El orgánico se ocupa de no usar agroquímicos en el viñedo. El biodinámico está enfocado en la regeneración del suelo y utiliza un montón de preparados propios del lugar, con animales, con plantas. Claro, Bueno, es un trabajo mucho más otro profundo y más- nivel, digamos, que ya vamos a hablar. Voy a traer una selección de biodinámicos y los probamos. Una sola consulta sobre eso. ¿Hay diferencia en los precios? Imagino que sí, porque a la hora de producir biodinámicos... Debería, Ah, pero como el consumidor en Argentina no está tan predispuesto a pagar un poco más por un vino orgánico o un vino biodinámico, lo encontrás la diferencia, pero no es tan marcada. Es sutil, En digamos. otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el consumidor está mucho más predispuesto a pagar más por lo orgánico. Ok. Porque hay un poco por ahí más todavía de conciencia asociada a esto. En la Argentina no notamos tanta la diferencia de precios, pero sí es cierto que un proceso orgánico o biodinámico es más complejo. Claro, ¿sí? claro, claro, Porque, por bueno, no supuesto. estás usando químicos. No, claramente. Hay que buscar otras maneras que son más caras. Exactamente. Bueno, vamos al por siguiente. otro, dale. Sí, claro. Nos vamos a pasar al Alto Salvador. En este caso tiene dos uvas que están, una muy conocida y otra que por ahí no conocen tanto, que es Sangiovese y Malbec. ¿Sangiovese? Sí, Sangiovese y Malbec. Mucho gusto, encantada. Se lo vamos a pasar. En este caso está en corte el Sangiovese. Es una uva muy interesante, obviamente de origen italiano. Y en este caso este vino lo que tiene particular es que es orgánico, es vegano y es sin TAC. Y de vuelta, uno me diría, ¿cómo puede haber trigo, avena, cebada o centeno en un vino? ¿no? Claro. Ahí, ¿no? Sí. En realidad existe la posibilidad, dado que sobre todo en la agricultura orgánica se utilizan algunas gramíneas entre las hileras porque ayudan a oxigenar los suelos. Ah, mirá. Entonces podría llegar a haber algún contacto, por lo cual hay bodegas como Alto Salvador que decide tener la certificación SINTAC también, y están apareciendo otras bodegas. Mirá ¿Por vos, qué? qué Porque bueno. en los procesos podría llegar a haber algún cruce Claro. con algo de... No, por favor. Y es algo súper de estas importante también gramíneas. pensaba, porque digo, la gente que no puede consumir productos con TAC, Se queda más están- tranquila, por lo menos. Absolutamente, y además porque digo, el vino es uno de los grandes refugios a la hora de un trago, de un brindis o de lo que fuere. Absolutamente. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, eso también pasó con el champán que trajiste el otro día, con el espumante, que tenía poco alcohol. Sí. Quiero decir, o sea, las bodegas están escuchando las necesidades del público. Exactamente. Que tienen que ver no solamente con la alimentación, sino con su relación con el alcohol. Hay personas que realmente no beben jamás, pero sí quieren brindar, entonces, bueno, van y recurren a este espumante. ¿Cómo se llamaba? Ni en pedo. El Ni en pedo. pedo. Exactamente. Tiene bajita graduación Que tenía alcohólica. 0,06 Claro. tiene. Con esa poca graduación, bueno, decís, bueno, tengo que manejar, pero puedo hacer un brindis, esperar un par de horas Sí, y ahí claro, 0, 0, claro, 0. claro. Quiero decir, de alguna manera las bodegas están siendo muy receptivas a la demanda del público. Sí. Y eso también se ve reflejado, sobre todo, no sé qué les pasará a ustedes, yo lo noto en las etiquetas. En las etiquetas se ve reflejado rápidamente Sí. en el diseño, el Sí. cuidado del etiquetado, la información que tiene la etiqueta, cómo el público busca una referencia a qué tipo Sí. de vino es, cómo está compuesto, cómo está hecho, cuál es la idea filosófica incluso del vino, también se ve reflejado
reflejada en las etiquetas. Sí, totalmente. Y en la contra también, bueno, para los que están en YouTube por ahí lo llegan a ver, Sí, pero para los que nos están escuchando, todos esos sellos es información para consumidor. Ahí lo vemos, claro. Es vegano, es orgánico, es Intac. Y entonces alguien puede ver todo esto y decir, bueno, me quedo tranquilo. Claro. Me siento totalmente, cómodo con lo que estoy totalmente. consumiendo como producto. Y me parece que eso es interesante. Es algo que se está viendo en el mundo, aparte, esto de la mayor conciencia con lo que consumimos, ¿no? Porque el vino no deja de ser un alimento según la regulación. Exactamente, claro. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones se hace? ¿Qué cuidados se les pone? ¿Cómo es el lugar donde se trabajan estos procesos productivos? Eso me parece que es valioso y, como vos bien decís, lo están viendo las bodegas. A algunas les cuesta un poquito más todavía. Sí. Y bueno, pasa. Pero las más jóvenes claramente lo están viendo. De hecho, el siguiente, que se los voy a ir pasando, que es el rosado de Syrah. Es muy rico, ¿eh? Sí, Contanos muy un poco rico. más de la, Distinto, perdón, de la uva. De que la no uva, conoces. Sí. la Sangiovese es una uva que es muy conocida en Italia, que obviamente, como la mayoría de nuestras uvas, llegó a la Argentina con inmigrantes y demás. Y la realidad es que es una uva que van a ver que tiene una buena sensación de fruta roja. Es lo que nos está agregando la acidez en este vino. Y fíjense que de los que tenemos acá nos da un colorcito como más rosadito, más naranjita. Esto más es lo que naranjita, llamamos, ¿no? generalmente esto lo llamamos piel de cebolla. Sí. Mira, Sí, claro. este color Sí, es se el parece pie de bastante. cebolla. Y tiene que ver con el Sangiovese. Sí, tiene Bien, que ver con tiene esa que ver con uva. esa uva. Se encuentran algunos Sangiovese varietales en tintos. Es muy interesante para probar porque no se va a parecer a ningún otro tinto que conozcan. Ajá. Así que les voy a traer también que se para que produce acá en probemos. Argentina Sí, Sangiovese. hay muy poquitas hectáreas Sangiovese. Sí, hay alrededor menos de 100 hectáreas. Mirá. Comparativamente, para que tengamos la relación, de Malbec hay 44.000 hectáreas. En una superficie cultivada en la Argentina de 220.000. Ah, Entonces, claro. es muy pequeñito. Tenés un 20 y es- pico % de Malbec y Exacto. un nada, 0 punto no sé Exacto. qué. Y en el medio están las blancas, por Claro. ejemplo, el torrontés es la blanca más plantada. Entonces, a veces encontramos estas uvas y a mí me parece también lo interesante para compartir, porque son cosas que no tomamos habitualmente, Claro. pero hay poquitas hectáreas cultivadas muchas veces. Por eso, cuando lo encuentran, está bueno que lo prueben, porque yo siempre digo que para aprender de vino, el que tiene ganas, está bueno que pruebe variedad. Si siempre toma lo mismo, no va como a desarrollar aromas, sabores, que es un poco como nosotros tratamos de interpretar los vinos. Esto que hablamos de fruta roja, fruta negra, flores y demás, no son invento del sommelier, después se toma unas copitas, sino que son cosas que vienen en la uva. ¿Sí? La uva trae su propio set de aromas, de sabores, de Claro. colores, el proceso productivo, si pasó o no pasó por madera. Y obviamente cada uva viene con su genética. Este tercero para mí es el más rico de los que probamos. Es un berrinche ¿te este, ¿no? gustó? Sí. Este es un berrinche. La boda se llama la Tarico y Lola decía algo interesante, ¿no? Esto de lo joven o de pensarlo con un concepto. Se llama berrinche porque esto son los nietos de inmigrantes que decidieron retomar un proyecto familiar y al retomarlo se lo tomaron como un capricho, como un berrinche, como algo que tenían ganas de hacer para recuperar a la historia de sus antepasados, de sus Hermoso, abuelos. riquísimo, hermoso. Y hacen productos muy lindos, es una bodega pequeñita, pero la verdad que está bueno lo que hacen y además lo hacen en una identificación geográfica que se llama El Cepillo en Valle de Uco. Ah, mirá. Y un día, si quieren, también charlamos sobre eso, de qué es una identificación geográfica, pero encontraron un muy buen lugar para traer toda esa historia y todos esos recuerdos, y por eso esta línea se llama así, ¿no? Bueno, me doy el gusto de poder recuperar lo que La historia. hicieron mis abuelos cuando se tuvieron que ir por la guerra de su país natal y vinieron a Argentina y eran viticultores, y por ahí en el medio todo eso se perdió, vieron cómo es, ¿no? Va pasando un pariente al otro y por ahí se va perdiendo. Y los nietos dijeron, vamos a recuperar eso, y ese es un poco el concepto de este vino también, que a mí me gusta mucho. Es un Este es Syrah. nuestro berrinche, dijeron. Este es nuestro berrinche, tal cual. Riquísimo, me encantó este. Y esta también es una uva que tal vez no es tan habitual que probemos, ¿no? El Syrah. Si se fijan, el Syrah lo que nos va a dar acá es una nota un poquito más vegetal, seguramente la están sintiendo. Los otros eran un poco más frutales. Y eso también es lo que lo asocia un poco más a los sabores que estamos acostumbrados a probar. Bien, fabuloso. Así que bueno, un interesante vino rosado de terroir.
¿Vamos bien hasta acá? Vamos bárbaro. Perfecto. Y nos queda uno todavía. Nos queda uno. Nos queda uno por Es probar. una bodega todavía. clásica, porque igual a mí también me gusta traer Qué clásicos lindo. que a veces, viste, uno hace mucho no los prueba y está bueno ver porque también se están renovando, en este caso Bodegas López, un rincón famoso. Hace un montón que no me tomo un rincón famoso, así te lo digo. Rincón Mirá. famoso, en este caso, Malbec Pinot Noir. Wow. El primer rincón famoso se hizo en 1938. Mirá. Sí, esta es una bodega. Una historia. Sí, esta es una bodega larga. que nació en 1898. Lola dijo que no, estoy no, asustada. Abandoná, ¿Qué Lola. dijo que no? No, ¿Por qué, no. Lola? No, ¿por qué? Lola. Bueno, está bien. Vos. No es lo mismo. Sí, Lola. No es lo mismo, Lola. Sin vos no es lo mismo. No es lo mismo sin vos, Lola. Ya, para, No, me parece que fue un montón. Ahí está, volcá ahí. Ya incluso Limpiamos la probando me fue servilletita. un montón, me parece. Ahí Vos está. abandonás, abandonamos todos, ¿eh? Por favor, Tengo no, cultura no, alcohólica y sé dónde está mi límite. Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Creo que la primera testeada fue Fue como mucho una la copa primera. un poco, y ahí ya dije, Fue fondo blanco, ¿eh? Me la, parece. la segunda, la tercera la hice chiquitita, pero ya está, la primera ya la ya estábamos en el me horno. pegó. La primera sirvió como para que nos tomáramos una copa al costado de la Claro, pileta, sí, ¿no? sí, Se sí. imaginó ahí, listo. Se imaginó ahí los Qué lindo, no, ya está, ya lindo el color, ¿eh? Rincón Acá famoso. Lorena me cuida, me Sí, hizo no, tirar por el favor, anterior. no, Ahí llegaron 4 sí, más, ¿eh? claro, No, que no se lo tomaran, porque digo, si me hacía un fondo blanco con ese, menos mal que no hiciste fondo blanco con ese. Qué lindo Salud. color. No, Salud, chicos. Mirá el Salud, color que Salud. tiene. Buen año. Ahí va. Bueno, en Rincón este caso, famoso, con además. Rincón famoso, primer Rincón famoso de la Argentina, 1938, una bodega que nació en 1898, las bodegas López, que están en Maipú, Mendoza. En este caso, Malbec Pinot Noir. Tiene una rico. combinación. ¿Vieron? Y el color. rico. El Ay, color no, está el divino. color es hermoso. Este es un color, sí le diríamos, un color más salmón, para los Sí. que nos están escuchando. Sí. Y me parece interesante porque hablando del cambio, ¿no? Antiguamente tal vez hayan visto algún rincón famoso que era un rojo fuerte, como Sí. más fucsia, ¿no? Sí. Eso tenía que ver con que antes el rosado estaba más asociado a eso. Hoy los rosados tratan de ser más parecidos a los rosados de la Provence, los franceses, que son bien claritos y donde el toque de la uva tinta se suma, pero no invade, ¿no? Es muy, muy bebible. Fíjense que todos, a pesar de que algunos sean más frutales o otros sean más vegetales, tanto el Chacana como el Alto Salvador, como el Berrincho, ahora el Rincón famoso, son jugosos, son fáciles de tomar, Sí. son bien bebibles. Voy a decir algo que parece una pavada, pero No, tiene como dale. una cosa como, no sé si ahumada, hay como algo ahí. Hay una, ¿no? la madera está Ahumadito. presentísima, Sí. ¿eh? ¿No? Hay como un toque. La verdad que cuando ves la ficha técnica no hay madera, pero puede que esté un poquito ahí por ahí chipeado. Ah, ok. Que saben que a veces los vinos jóvenes, los vinos pueden ir a barricas, ¿viste? Como las Sí. del Chabón, Sí. las de 265. Sí, Bueno, ellos trabajan con tonelería. El Chavo, el 8. El 8. Ellos trabajan en López con tonelería. Es una de las dos bodegas que hay en la Argentina que trabaja con toneles de 5.000, 10.000, 15.000, 25.000 litros. Ok. Es otra forma de hacer vino. Ya vamos a probar alguno de esos también. Entonces tiene una relación con la madera un poquito diferente. Ahora, el vino puede ir a la madera, pero también en vinos jóvenes muchas veces cuando sentimos ahumados, cafés, tostados, es porque está lo que se dice técnicamente chipeado. Es decir, se pusieron chips de roble adentro del tanque de acero inoxidable. Exacto. bien. Incluso te hago una consulta, Sí, obvio. porque hay tanques de cemento, Sí. los huevos de cemento son como Sí. grandes huevos, Sí, que sí, es lo sí. que se está llevando ahora, por lo Sí. menos hay como, como una nueva ola de, Sí. de cemento, que era como hacían los antiguos, que los griegos, los romanos hacían el vino ahí. Sí. Madera, acero inoxidable. Obviamente todo eso también tiene que ver con cómo se va, cómo va evolucionando lo que va probando la industria del vino. Sí. Pero claro, la madera, ¿cómo la meto? Entonces claro. se sacan estas astillas. Sí, se les llaman chips o tenés duelas que son como Sí. Ahí tablitas va. Sí. que se ponen dentro de los tanques de acero inoxidable. Ahora, esos chips generalmente vienen de toneles ya usados. Sí, ¿O no? o en realidad de los cuando vos haces una barrica tenés Sí. bastante desperdicio. Ok. Tenés más desperdicio si es de roble francés que si es de roble americano, pero no importa. Al armar los tablones, hacer el proceso, tenés desperdicios. Esos son en general los que se utilizan para hacer las duelas o los chips. No de usadas, sino Ok. de nuevos, pero que quedaron de armar una barrica. Ahora, te hago una mirá. consulta, Sí. pero es cierto que se venden los barricas ya usadas para hacerlo Sí, con sí, chips, sí. para usar los chips en otros vinos. Sí, eso se hace y las barricas usadas también sirven para algunos vinos donde vos querés usar la barrica como recipiente por ahí de fermentación o de guarda, pero no para que haya transferencia de aromas y sabores. Porque ¿qué hace la barrica? Te transfiere aromas, sabores y taninos. Ok. Cuando es nueva. Y cuando ya está usada, ya no te transfiere, pero sí te sirve de buen recipiente. guardado. Porque Guarda. tiene buena oxigenación, Claro, la claro. madera respira. Claro. Buenísimo. Eh, no es que se tiran.
No, siempre claro, se por terminan eso. utilizando para algo. Sí, Marisol, sí, sí. un placer como siempre. Para mí también. Hemos bebido muy rico. Me alegro. Dos cosas que tengo así como para tirar para adelante y A ver, proponer dale, que por dale. ahí podrían llegar a funcionar. Sí. Digo, hay, viste que hay mucho del consumo de vino cotidiano en las casas, sobre todo en el interior. Sí. Sigue tomándose la Dama Juana, la vieja y traigo, querida Dama tengo Juana. en casa, No, te digo, traigo. estaría buenísimo contar un poco de esos vinos, Sí. porque han crecido Sí. mucho. Ya no son aquellos vinos bastante Totalmente. feitos que se Y- tomaban hace algunos años Y de atrás. hecho van muy conectados con otra gran tradición que es el pingüino, ¿no? Hermoso. Bien, Un día vamos a hacer claro. pingüino y Dama Querido Juana. pingüino. Queremos la ¿Eh? historia de la Dama Juana y Está de queremos la nuevo. historia Ahí del va. pingüino. Perfecto. Pingüino y Dama Juana. Sí. Estaría buenísimo. Compro. Ahí vamos. Gracias. Un placer, chicos. Salud. 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 Salud.